Bienvenido. Ponte cómodo. Respira profundo. Porque esta noche no vamos a hablar de guerras, ni de reyes poderosos, ni de imperios perdidos. Number, hoy nos vamos a adentrar en algo mucho más raro, el lado más extraño, curioso y a veces un poquito aterrador, de la medicina del pasado. Sí, medicina, pero no la que conoces ahora, con doctores en batas blancas y máquinas que hacen bip bip. No, estoy hablando de cuando las personas creían que el mejor remedio para una herida era estiércol de cocodrilo, o que beber sangre fresca de un gladiador podía curar la epilepsia. Sí, eso realmente pasó. La historia de la medicina está llena de buenas intenciones y malas ideas. Pero para entender por qué la gente hacía estas cosas tan raras, tenemos que ponernos en su lugar. Hace siglos, nadie sabía qué eran las bacterias. Nadie tenía antibióticos, ni hospitales modernos, ni Google para buscar síntomas de dolor de cabeza. Lo único que tenían era imaginación, superstición y mucha fe. Entonces, ¿por qué la gente creía en estos tratamientos tan extraños? Primero, por la falta de conocimiento científico. Imagínate tener fiebre en la Edad Media. No sabías qué la causaba, así que buscabas respuestas en cualquier lugar, en los dioses, en los astros o incluso en las tripas de algún animal. Segundo, la religión y la superstición estaban en todas partes. Muchas personas pensaban que las enfermedades eran castigos divinos o maldiciones, así que las curas incluían rezos, reliquias sagradas o rituales mágicos. Y tercero, la desesperación. Cuando estás enfermo y no hay médicos de verdad, aceptas casi cualquier cosa si alguien te dice, esto te va a curar. Incluso si eso es tragar polvo de momia. Sí, también lo hacían. Y pronto llegaremos a esa parte. Antes de seguir, déjame darte un pequeño adelanto de lo que veremos juntos en este viaje. Visitaremos el antiguo Egipto, donde los médicos mezclaban hierbas, miel y estiércol de cocodrilo para tratar heridas. Pasaremos por la Grecia antigua, donde se creía que tu salud dependía de equilibrar 4 humores en el cuerpo. Iremos a la Roma imperial, donde la sangre de gladiadores era medicina popular. En la Edad Media veremos curas con sanguijuelas, oraciones y agujeros en el cráneo. Y en tiempos más modernos, conoceremos a personas que literalmente bebían agua radiactiva porque pensaban que daba energía. Suena loco, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante. Muchas de estas ideas nacieron de observaciones reales mezcladas con creencias mágicas. Algunas incluso funcionaban, otras no, y otras fueron peligrosísimas. Pero todas cuentan una historia sobre cómo la humanidad ha intentado entender y controlar el cuerpo y la enfermedad a lo largo de los siglos. Así que esta noche, prepárate para un recorrido entre pociones raras, métodos dolorosos y ocurrencias que hoy nos parecerían imposibles. Prometo que aprenderás algo nuevo y que probablemente agradecerás muchísimo vivir en el siglo XXI. Ponte cómodo, arropa bien tu manta y deja que esta historia te acompañe antes de dormir. Antigüedad, dioses, dung y gladiadores. La medicina de la antigüedad era, digamos, creativa. No tenían microscopios, ni laboratorios, ni siquiera jabón decente, pero sí tenían fe, imaginación y muchas ideas bastante peculiares. Vamos a viajar atrás en el tiempo, miles de años, para visitar 3 grandes civilizaciones: Egipto, Grecia y Roma. Cada una tenía su propia forma única de mantener a la gente con vida, o al menos intentarlo. Empecemos por Egipto, tierra de faraones,
pirámides y remedios que hoy nos harían fruncir el ceño. Los médicos egipcios eran sorprendentemente avanzados para su época. Usaban miel como antiséptico, y eso de verdad funciona. Aplicaban moho para tratar infecciones, básicamente un precursor accidental de la penicilina, y sabían suturar heridas. Pero junto a esos aciertos había también cocodrilos. Sí, cocodrilos. Algunas recetas médicas incluían mezclar estiércol de cocodrilo con otras sustancias para tratar heridas o como método anticonceptivo. Suena asqueroso, lo sé, pero la lógica era que, si huele mal, debe espantar a los malos espíritus. No era la mejor ciencia, pero era una teoría. Pasemos ahora a Grecia, donde todo giraba en torno a la filosofía, incluso la medicina. Los médicos griegos, como Hipócrates, creían que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Si enfermabas, era porque uno de estos humores estaba desequilibrado. ¿Solución? Sangrías, dietas especiales, vómitos inducidos y baños interminables. Por ejemplo, si tenías fiebre, te dirían que tenías exceso de bilis. Y la respuesta era purgarte hasta que tu estómago se quejara más que la fiebre. Suena horrible, pero esta teoría de los humores dominó la medicina europea durante siglos. Y no funcionaba muy bien, pero tenía un aire muy intelectual, y eso bastaba. Y ahora llegamos a Roma, donde la medicina se mezclaba con el espectáculo. Imagina que estás en el Coliseo, viendo a gladiadores luchar hasta la muerte. La multitud ruge, la sangre corre, y alguien en la grada dice: guarda un poco de esa sangre que cura la epilepsia. Sí, los romanos creían que beber sangre fresca de un gladiador podía transferir su fuerza al enfermo. También se usaban hígados y otros órganos como remedios. Era una mezcla entre superstición y la idea de que si era fuerte en vida, debe ser curativo en la muerte. Además, les encantaban los tónicos exóticos. Vino con hierbas raras, vinagre con especias, brebajes, que parecían más una receta de cocina que una medicina real. Lo curioso es que, aunque muchas de estas prácticas hoy nos parezcan absurdas o peligrosas, también hubo destellos de genialidad. Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron tratamientos que hoy reconocemos como válidos. Los griegos dieron los primeros pasos hacia la medicina basada en la observación. Y los romanos, aunque se pasaban un poco con la sangre, impulsaron el intercambio de conocimientos médicos en su vasto imperio. La medicina antigua era un cóctel de aciertos brillantes, supersticiones coloridas y experimentos arriesgados. Y, sobre todo, era un reflejo de cómo el ser humano ha intentado entender su cuerpo desde siempre. Incluso si a veces la solución parecía sacada de una pesadilla o de una broma muy mala. Así que, antes de dormir, imagina por un momento vivir en esa época. Enfermarte y que el médico llegue con un frasco de estiércol de cocodrilo o una copa de sangre de gladiador. Sí, da un poco de escalofrío, pero también nos recuerda lo ingeniosos y desesperados que podemos ser cuando no tenemos respuestas. Edad Media. Fe, sanguijuelas y cráneos perforados. Si pensabas que los tratamientos médicos de la antigüedad eran extraños, espera a ver la Edad Media. Bienvenido a una época donde la religión, la superstición y la medicina se mezclaban en un cóctel que a veces curaba y otras veces, bueno, mejor no pensarlo demasiado. Imagina que estás enfermo en el siglo XIII. No hay hospitales modernos, ni anestesia, ni idea de lo que son las bacterias. Lo más probable es que el médico local también sea barbero,
y posiblemente carnicero a tiempo parcial. Si vas a recibir un tratamiento, más te vale tener fe, mucha fe. La fe como medicina. La religión tenía un papel central en la vida cotidiana, así que muchas enfermedades se veían como castigos divinos. Si enfermabas, no solo buscabas un médico, buscabas un sacerdote. Los tratamientos incluían peregrinaciones a lugares santos, rezos intensivos, toques con reliquias sagradas e incluso confesiones públicas para limpiar el alma. Había quienes creían que tocar el hueso de un santo podía curar la peste. Suena raro, pero en una época sin ciencia médica, la esperanza era poderosa. Algunos incluso dormían en iglesias esperando un milagro nocturno. No sé tú, pero yo preferiría una cama cómoda y un analgésico. Sanguijuelas, las estrellas médicas de la época. Si había una práctica común en toda Europa medieval, era la sangría. La idea venía de la teoría griega de los humores. Si estás enfermo, significa que tienes mala sangre y hay que sacarla. Literalmente. La herramienta ideal, sanguijuelas. Los médicos las colocaban en el cuerpo para que chuparan la sangre en exceso. Se usaban para todo. Fiebre, dolores de cabeza, infecciones, mala digestión, melancolía. Básicamente, si respirabas, te ponían sanguijuelas. Había manuales que indicaban exactamente en qué parte del cuerpo colocar cada sanguijuela según el síntoma. Y sí, había especialistas en sanguijuelas muy respetados. Increíble, ¿verdad? El problema es que a veces quitaban demasiada sangre. Y bueno, digamos que no todos los pacientes sobrevivían a tanta curación. Trepanación, cuando tu solución es agujerear cabezas. Y ahora llegamos a uno de los tratamientos más antiguos y, sinceramente, más aterradores: la trepanación. Consistía en perforar el cráneo con herramientas rudimentarias para liberar espíritus malignos o tratar migrañas y epilepsia. Lo sorprendente es que hay cráneos arqueológicos que muestran señales de que algunas personas sobrevivían a este procedimiento. No sabemos cómo, pero sí, sobrevivían. La cirugía se hacía sin anestesia, obviamente, y con instrumentos que parecían sacados de una caja de herramientas, no de un quirófano. Imagina estar allí, escuchando el crack crack en tu cabeza, sin anestesia ni calmantes. Sí, escalofriante. La medicina medieval era un equilibrio entre fe, tradición y pura valentía. Aunque muchas prácticas nos parezcan hoy bárbaras, en su contexto eran intentos sinceros de entender y curar el cuerpo. Y aunque la mayoría no funcionaba, algunas, como la higiene básica en monasterios o el uso de ciertas hierbas medicinales, sí sentaron bases para avances futuros. Así que la próxima vez que te pongas una tirita o tomes una pastilla para el dolor de cabeza, recuerda, al menos, no tienes que ir a una iglesia a tocar huesos de santos, ni dejar que una sanguijuela te equilibre los humores. Llegamos a una etapa de la historia en la que las artes florecieron, las ideas viajaron por Europa, y la medicina, bueno, siguió teniendo momentos bastante raros. El Renacimiento y el Barroco trajeron avances importantes. Sí, pero también nos dejaron algunos tratamientos que hoy suenan más a ritual oscuro que a medicina. Imagina caminar por una elegante ciudad europea en el siglo XVI. Hay palacios, iglesias majestuosas y en alguna esquina un vendedor ambulante ofreciendo un frasquito con polvo de momia, asegurando que cura todo, desde dolores de cabeza hasta la mala suerte. Sí, polvo de momia. En esta época se popularizó en Europa una sustancia llamada mumia, hecha, literalmente,
de momias egipcias trituradas. Se vendía en boticas como si fueran vitaminas mágicas. Se creía que el poder vital de los cuerpos preservados podía transferirse a quien lo consumiera. Así que sí, muchas personas ricas se tragaban momias molidas pensando que era medicina. Suena macabro, y lo es. Y no se detuvieron ahí. También usaban huesos molidos, grasa humana e incluso cráneos pulverizados. Algunos médicos recetaban polvo de cráneo para tratar migrañas. Se raspaban huesos de muertos recientes y se convertían en medicina en frascos decorados. La grasa humana se aplicaba como ungüento para aliviar dolores musculares. Todo esto se conocía como medicina corporal y, sorprendentemente, era aceptado por gran parte de la sociedad culta de la época. La idea era sencilla, aunque perturbadora. Si algo perteneció a un ser humano, debe tener poder curativo para otro humano. Por supuesto, hoy sabemos que eso no tiene ninguna base científica, pero en esa época sonaba bastante convincente. El auge de las pociones milagrosas. Durante estos siglos, también proliferaron los curanderos ambulantes, vendedores de tónicos y elixires milagrosos. Viajaban de pueblo en pueblo con carretas llenas de botellas coloridas, cada una prometiendo curar todo tipo de enfermedades, desde resfriados hasta problemas de amor. Entre los ingredientes habituales, mercurio, sí, el metal tóxico, alcohol en cantidades generosas, hierbas desconocidas y, por supuesto, promesas exageradas. Había tónicos que aseguraban rejuvenecer la sangre, otros que decían fortalecer el espíritu y algunos que, honestamente, probablemente, solo te emborrachaban lo suficiente como para olvidar que estabas enfermo. Estos vendedores eran los influencers de su tiempo. Hacían demostraciones en las plazas, gritaban beneficios milagrosos y vendían sus pociones a precios elevados. Algunas funcionaban por efecto placebo, otras eran peligrosas y unas pocas contenían ingredientes que por accidente tenían algún efecto real. La medicina como espectáculo. En esta época también comenzaron a mezclarse la alquimia, la magia y la ciencia. Había médicos que eran respetados científicos de día y por la noche hacían espectáculos casi teatrales mostrando sus descubrimientos. Las operaciones públicas eran comunes. Se hacían en anfiteatros llenos de espectadores curiosos. Imagínate ir al teatro, pero en vez de ver una obra, ves a un cirujano abrir a alguien. El Renacimiento y el Barroco fueron épocas de contrastes. Grandes avances en anatomía y conocimiento médico, pero también remedios que hoy nos parecen sacados de una historia de terror. Y, aunque ahora nos reímos o nos horrorizamos, estas prácticas marcaron el camino hacia una medicina más estructurada. Eso sí, la próxima vez que tomes una pastilla, agradécele a la ciencia moderna que ya no tenga momia triturada como ingrediente. Llegamos a una etapa de la historia en la que las artes florecieron, las ideas viajaron por Europa y la medicina, bueno, siguió teniendo momentos bastante raros. El Renacimiento y el Barroco trajeron avances importantes. Sí, pero también nos dejaron algunos tratamientos que hoy suenan más a ritual oscuro que a medicina. Imagina caminar por una elegante ciudad europea en el siglo XVI. Hay palacios, iglesias majestuosas y en alguna esquina un vendedor ambulante ofreciendo un frasquito con polvo de momia, asegurando que cura todo, desde dolores de cabeza hasta la mala suerte. Sí, polvo de momia. En esta época se popularizó en Europa una sustancia llamada mumia, hecha, literalmente, de momias egipcias trituradas. Se vendía en boticas como si fueran vitaminas mágicas.
Se creía que el poder vital de los cuerpos preservados podía transferirse a quien lo consumiera. Así que sí, muchas personas ricas se tragaban momias molidas pensando que era medicina. Suena macabro, y lo es. Y no se detuvieron ahí. También usaban huesos molidos, grasa humana e incluso cráneos pulverizados. Algunos médicos recetaban polvo de cráneo para tratar migrañas. Se raspaban huesos de muertos recientes y se convertían en medicina en frascos decorados. La grasa humana se aplicaba como ungüento para aliviar dolores musculares. Todo esto se conocía como medicina corporal y, sorprendentemente, era aceptado por gran parte de la sociedad culta de la época. La idea era sencilla, aunque perturbadora. Si algo perteneció a un ser humano, debe tener poder curativo para otro humano. Por supuesto, hoy sabemos que eso no tiene ninguna base científica, pero en esa época sonaba bastante convincente. El auge de las pociones milagrosas. Durante estos siglos, también proliferaron los curanderos ambulantes, vendedores de tónicos y elixires milagrosos. Viajaban de pueblo en pueblo con carretas llenas de botellas coloridas, cada una prometiendo curar todo tipo de enfermedades, desde resfriados hasta problemas de amor. Entre los ingredientes habituales, mercurio, sí, el metal tóxico, alcohol en cantidades generosas, hierbas desconocidas y, por supuesto, promesas exageradas. Había tónicos que aseguraban rejuvenecer la sangre, otros que decían fortalecer el espíritu y algunos que, honestamente, probablemente, solo te emborrachaban lo suficiente como para olvidar que estabas enfermo. Estos vendedores eran los influencers de su tiempo. Hacían demostraciones en las plazas, gritaban beneficios milagrosos y vendían sus pociones a precios elevados. Algunas funcionaban por efecto placebo, otras eran peligrosas y unas pocas contenían ingredientes que por accidente tenían algún efecto real. La medicina como espectáculo. En esta época también comenzaron a mezclarse la alquimia, la magia y la ciencia. Había médicos que eran respetados científicos de día y por la noche hacían espectáculos casi teatrales mostrando sus descubrimientos. Las operaciones públicas eran comunes. Se hacían en anfiteatros llenos de espectadores curiosos. Imagínate ir al teatro, pero en vez de ver una obra, ves a un cirujano abrir a alguien. El Renacimiento y el Barroco fueron épocas de contrastes. Grandes avances en anatomía y conocimiento médico, pero también remedios que hoy nos parecen sacados de una historia de terror. Y, aunque ahora nos reímos o nos horrorizamos, estas prácticas marcaron el camino hacia una medicina más estructurada. Eso sí, la próxima vez que tomes una pastilla, agradécele a la ciencia moderna que ya no tenga momia triturada como ingrediente. Siglo XVIII a XIX. Choques eléctricos y dietas raras. Entramos en una época fascinante, el siglo de las luces, el nacimiento de la ciencia moderna, la revolución industrial y también, como no, una buena dosis de ideas médicas bastante locas. La gente empezó a confiar en la razón y en la tecnología, pero a veces esa confianza se les fue un poquito de las manos. Imagina vivir en una época donde todo lo eléctrico y magnético es la gran novedad. Telégrafos, experimentos científicos, inventos que parecen magia, y de repente alguien dice, oye, ¿y si usamos electricidad para curar enfermedades? Y así empezó la moda de las curas eléctricas. La electricidad como medicina milagrosa. En el siglo XVIII y XIX, muchos médicos y charlatanes creían que la electricidad tenía poderes curativos casi ilimitados.
Se crearon aparatos que daban pequeñas descargas eléctricas para estimular el cuerpo y reorganizar las energías internas. Había cinturones eléctricos para mejorar la digestión, guantes que daban descargas rejuvenecedoras y máquinas de choque que supuestamente curaban desde la depresión hasta la impotencia. Algunos tratamientos eran relativamente inofensivos, otros no tanto. Los salones de electricidad se convirtieron en lugares populares. La gente pagaba por sentarse y recibir pequeñas descargas, como si fueran spas futuristas. No sabemos si salían curados, pero seguro salían despeinados. Y aunque muchos de estos tratamientos eran inútiles, no todo era charlatanería. La experimentación con electricidad sí llevó a descubrimientos médicos reales, como los inicios de la electroterapia usada hoy en día. Dietas extrañas y soluciones milagrosas. Mientras tanto, la obsesión por la salud física también dio lugar a remedios, bastante raros. Uno de los más sorprendentes fue la dieta de la tenia. Sí, como lo oyes, había personas que ingerían pastillas con huevos de tenia, un parásito intestinal para adelgazar. La idea era que el parásito se comía parte de lo que la persona ingería. Lo malo es que también podía matarte lentamente desde dentro. Un tratamiento con efectos secundarios bastante desagradables, digamos. Y no olvidemos los tónicos adelgazantes cargados de sustancias peligrosas como arsénico, mercurio o cocaína. Sí, estas sustancias estaban en productos de belleza, pastillas dietéticas e incluso jarabes para niños. La gente confiaba ciegamente en las nuevas maravillas químicas, sin tener idea de lo peligrosas que eran. Cirugías sin anestesia. Otro aspecto impactante de esta época eran las cirugías sin anestesia moderna. Antes de que se descubriera el éter y el cloroformo, los médicos realizaban amputaciones y operaciones importantes, usando únicamente alcohol y mucha rapidez. Los cirujanos eran conocidos como sawbones, huesos herradores, y la habilidad más valorada era qué tan rápido podían cortar una pierna. Las operaciones eran tan traumáticas que algunos pacientes morían del shock antes de que el bisturí terminara su trabajo. Y sí, la higiene tampoco era la mejor. Muchas herramientas simplemente se limpiaban en el delantal del médico entre paciente y paciente. El siglo XVIII y XIX fueron una mezcla explosiva entre ciencia real y pseudociencia entusiasta. Por un lado, se dieron pasos gigantescos hacia la medicina moderna. Por otro, se probaron métodos que hoy nos parecerían peligrosos, absurdos o directamente terroríficos. Aún así, esta época representa ese momento histórico en que la humanidad empezó a dejar atrás la superstición pura y abrazó la tecnología, incluso cuando no la entendía del todo. Capítulo 6. Época moderna temprana. Radio, quarks y reflexión final. Llegamos al último tramo de este viaje por la historia médica más extraña. Ya pasamos por estiércol de cocodrilo, sangre de gladiadores, sanguijuelas y choques eléctricos. Pero lo que viene ahora es una mezcla peligrosa entre ingenuidad, optimismo tecnológico y marketing sin control. La era del radio y los quarks modernos. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo estaba fascinado con la ciencia. Había descubrimientos revolucionarios casi cada año. Rayos X, electricidad, vacunas, teorías atómicas. Era una época de esperanza. Si algo brillaba, hacía clic o tenía un nombre científico elegante, la gente lo quería. Y nada brillaba tanto como el radio, literalmente. El agua radiactiva,
energía en cada sorbo. Después de que Marie y Pierre Curie descubrieran el radio, la gente empezó a pensar que esta sustancia mágica podía curar prácticamente todo, desde la fatiga hasta el envejecimiento. Se vendían tónicos, aguas minerales radiactivas y cremas que contenían radio. Había anuncios que decían cosas como: beba energía viva, sienta cómo su cuerpo se renueva. La gente los compraba encantada, sin saber que estaban ingiriendo una sustancia mortal poco a poco. Uno de los casos más famosos fue el de Evan Byers, un millonario estadounidense que bebió cientos de botellas de agua con radio, convencido de que le daba vigor y juventud. Al principio se sentía mejor. Luego su mandíbula literalmente empezó a desintegrarse por la radiación. Murió en 1932 y su historia se convirtió en una advertencia escalofriante sobre los peligros de la fe ciega en la ciencia mal entendida. Productos milagrosos y marketing peligroso. El radio no solo estaba en el agua, también en pastas dentales que blanqueaban con energía atómica, cremas faciales rejuvenecedoras y hasta en pinturas luminosas que usaban los trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, para pintar esferas de relojes en fábricas. Estas trabajadoras, conocidas como las Radium Girls, mojaban la punta de los pinceles con la lengua para hacer líneas finas, sin saber que estaban envenenándose lentamente. Sus casos llevaron a algunos de los primeros juicios laborales relacionados con seguridad industrial. Al mismo tiempo, charlatanes modernos, los famosos quacks, vendían desde aparatos eléctricos inservibles hasta tónicos mágicos con nombres científicos falsos. Aprovechaban la fe del público en la ciencia y la falta de regulación para vender literalmente cualquier cosa. Reflexión final. De la locura a la ciencia. Mirando atrás, es fácil reírse o asustarse de muchos de estos tratamientos. Pero la verdad es que todos forman parte de una historia compartida. La historia de cómo la humanidad ha intentado entender y curar su cuerpo, con los conocimientos y herramientas que tenía en cada época, cada sanguijuela, cada polvo de momia, cada vaso de agua radiactiva fue, en su momento, un intento, a veces ingenuo, a veces desesperado, de encontrar respuestas. Y aunque muchos métodos fueron peligrosos o absurdos, también impulsaron preguntas nuevas, descubrimientos reales y avances que nos trajeron hasta la medicina moderna. Hoy tenemos hospitales, antibióticos, anestesia y estudios científicos rigurosos. Pero no hay que olvidar que el camino hasta aquí fue largo y bastante raro. Así que, mientras te acomodas para dormir, piensa en esto. Si la historia médica nos enseña algo, es que la curiosidad humana no tiene límites. A veces se equivoca, a veces acierta, pero siempre sigue buscando. Buenas noches.